Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Es un texto tremendo, y cuando pensamos en la palabra Egipto y pensamos hijo, y hoy vamos a disfrutar mucho de esta lectura, esta parte de la sección de la historia de Dios, en este caso esta parte del Éxodo. Así que vamos a orar, hermanos, para empezar, y que el Señor nos esté guiando durante esta noche. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí entre todos nosotros. Permítanos que tu palabra, Señor, nos invite y nos lleve, Señor, a adorarte, a reconocerte, Señor, y darnos cuenta lo que haces, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y bendiga esta noche, bendiga a nuestro hermano quien tiene el estudio de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy, como dije anteriormente, seguimos con nuestro estudio de esta gran historia, y hoy nuestro hermano Antonio tiene el tema de hoy. Así que adelante, Antonio. Gracias, Jared. Buenas noches, hermanos, con todos. Sin duda, yo estoy seguro que hemos leído muchas veces el Antiguo Testamento, pero le hemos pedido que por favor traten de hacer un esfuerzo y leer nuevamente los pasajes que vamos a tocar, a diferencia de la creación, donde son 1 o 2 capítulos, o la caída, que es un solo capítulo. Ahora estamos tocando porciones más amplias, ¿sí?, de las Escrituras, y por eso es que va a ayudar mucho si es que estamos leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, a mí me sorprende, por decirlo de alguna manera, los datos que se dan en la Biblia, ¿sí? A diferencia de cuando estoy leyendo un libro sobre la historia del Tahuantinsuyo, lo empecé a leer esta semana, y es interesante, ¿no? Cuando los estudiosos quieren averiguar acerca de los incas, ¿sí?, de cómo se formaron eso, todo está basado en mitos, leyendas, ¿sí?, tradiciones orales que son muy ambiguas, ¿no? Entonces, por ahí los estudiosos que tratan intentan armar una historia. No sucede así con la historia del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, tenemos datos exactos. Como les digo, a mí me sorprende, ¿no?, la precisión, la exactitud con que la palabra de Dios nos muestra todo este plan de Dios, ¿no? Entonces eso de verdad debe ser de mucho ánimo para nosotros, ¿sí? Saber que basamos nuestra fe, nuestra creencia, en un libro que, como veíamos el domingo, es inspirado por Dios, ¿sí?, y tiene mucho que enseñarnos. Entonces, no ha habido tiempo para poder tocar toda la historia de Abraham, ¿sí?, en cuanto a sus descendientes. Hay mucho material ahí también en la vida de Jacob, ¿no?, de José, grandes historias, ¿no?, que no hemos podido tocar con precisión, pero el plan de Dios, el pacto que nuestro hermano Pablo nos explicaba la semana pasada, de Dios con Abraham, se va cumpliendo, ¿sí? Se va cumpliendo, ¿sí? Nada está suelto, nada es casualidad. Le anunció Dios a Abraham que su pueblo iba a estar esclavo, ¿no?, por un gran periodo de tiempo en Egipto. Y ahora ya los descendientes de Abraham son muchos, como sabemos, ¿no? Pero se encuentran en el lugar equivocado y bajo un gobierno equivocado, ¿sí? La situación dice en Éxodo que había ya muerto el faraón que conocía a José. Eran nuevos faraones, parecen que son los Ixos, los que han conquistado Egipto, y ellos están gobernando, y pues no tienen en cuenta todo lo que José había hecho por Egipto, y ahora
empiezan a maltratar al pueblo de Dios, ¿sí? Y no solamente eso, sino que están queriendo exterminar a todos los niños varones, ¿se acuerdan, no? Dice el faraón que cuando nazca un niño varón, sea ahogado en el Nilo. Entonces, y así empieza la historia del Éxodo, ¿no? Con Dios salvando al que ha sido elegido para intervenir en el plan divino de salvación, Moisés, ¿no? Entonces todos conocemos, cuando escuchan la palabra Éxodo, ¿qué les viene a la mente? Pablo dice el cruce del mar, estamos hablando por señas. Si pueden activar su audio y pueden participar para no estar con señas. ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra Éxodo? Estefano. Salida. Salir, terminar. Salida. Salida. ¿Ya? Fano, ¿qué viene lo primero que te viene a la mente cuando escuchas Éxodo? Moisés. Moisés, ¿no? Y los grandes milagros, ¿no? Las plagas y cómo se abre el mar y todo eso, ¿no? Pero sí, sin duda, Moisés es el personaje principal en la historia del Éxodo, al punto que el autor de Hebreos, escribiendo en cuanto a Moisés, dice palabras muy elogiosas de él, ¿sí? Voy a pedirle a mi hermano Lalo, con esa voz tan fuerte y varonil, que vaya a Hebreos, capítulo 11, versículo 23 al 29. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Ahí donde se menciona esta galería de los héroes de la fe, ahí está Moisés. Lalo, si puedes activar tu micrófono, por favor, y leer Hebreos 11, 23 al 29. Vamos a prestar bastante atención a lo que dice la palabra de Dios. 11 del 23 al 29. ¿Sí está Lalo por ahí o no está? Sí estoy. Un minuto para leértelo. Ya listo. Ya. Del 23 al 29, ¿no? Okay. Así es, Lalito. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Gracias, Lalito. Entonces, no, por favor. Miren, el Nuevo Testamento menciona exactamente lo mismo que dice Éxodo. Esto ya nos habla de la veracidad de las Escrituras, ¿sí? Y me sorprende también la forma como Dios ha cuidado a Moisés, no solamente en su nacimiento, sino también en toda su formación. No se olviden que ya Moisés tiene 40 años al momento de su llamamiento, ¿sí? Y ya ha sido criado los primeros 5 años más o menos con su madre, ¿sí? Hebrea, su papá también hebreo, en su familia hebrea, y de seguro le han contado todas las historias desde Génesis, ¿no? De la creación, de Abraham, de José, todo eso lo conocía él. Y también la promesa que Dios había hecho de que un día su pueblo iba a salir de ahí, ¿no? Entonces, pero lo que me gusta de Moisés es que en un momento dado, como hemos leído en Hebreos, él deja toda la comunidad del palacio de Faraón para ir a cumplir una misión, que él no sabe todavía cómo se va a dar, pero se va hasta donde está, en Gosén, donde está el pueblo hebreo, a vivir con ellos. Y ahí pasa todo lo que sabemos, ¿no? De cuando mata al soldado egipcio y cuando huye, todo eso de ahí, ¿no?
Pero me gustaría que no pasemos por alto, hermanos, que Moisés no era distinto a muchos hombres de su época o a la de la nuestra, sino en su fe, ¿sí? Ese es el secreto de todo cuanto hizo Moisés para su pueblo, ¿sí? Entonces, si hay algo que debemos destacar en la vida de Moisés, es la fe de Moisés para creerle a Dios todo lo que él había prometido, ¿sí? Moisés, sin duda, hermanos, fue un hombre lleno de Dios, ¿sí? Movido por Dios, y la obra que él efectuó no es suya, sino que es la de Dios por medio de él. Ahora, es hermoso notar la forma como hablaba Dios con este siervo suyo. Sí, vamos a notar que a lo largo de todo el libro del Éxodo, la constante mención de esta frase, como el Señor mandó a Moisés. Les pregunto, ¿cómo se comunicaba Dios con Moisés? ¿Alguien tiene alguna idea? Una mujer de oración, a ver, la hermana Isabel Solís, a ver. ¿Cómo piensa usted que se comunicaba Dios con Moisés, hermana? ¿Puede activar su audio, hermana Isabel Solís, y comentarnos? ¿Sí? Si alguien le puede facilitar para que active su audio, la hermana Isabel Solís. A ver, ya está. Sí. Ya. Justo estaba leyendo el Éxodo 7:2, dice, tú dirás todas las cosas que yo te mando, le dice a Moisés, Dios, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de tu tierra a los hijos. Bueno, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Creo que Dios hablaba de muchas maneras, le hablaba a Moisés, ¿no? Y también a través de Aarón, y también a través de muchas señales, ¿no? Bueno, eso es lo que habla Éxodo. Sí, ya. Gracias, hermana Isabel, porque si hemos estado leyendo Éxodo, me parece, no sé si estoy equivocado, es el personaje con el que Dios más habla en toda la Biblia. Bueno, aparte de Jesucristo, ¿no? Pero me parece, según lo que estaba leyendo, es que... Antonio. Sí. Hola, Gaby, te escucho. ¿O quién me habla? ¿Sí? ¿Alguien está participando? ¿Quiere participar? ¿Gaby? Ya que estás activado tu micrófono, Gabriela, ¿nos puedes comentar cómo piensas tú que Dios hablaba con Moisés? Decir que dando a lo que la intimidad que tenía con Moisés era remarcable, ¿no? Porque incluso recordaba el versículo de Éxodo 33, donde dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara como si hablara con un amigo. Entonces tenía una relación muy, muy cercana, ¿no? Gracias. Eso es... Buenas noches. ¿Tiene Antonio estará lista? Disculpen un momentito. Disculpen un momento, me están llamando a mi hija. Entonces, no creo que Dios le hablaba así, por medio de celular, ¿no? Pero bien, Gaby está mencionando el 33:11, el pasaje que, como dice ahí, que Dios le hablaba cara a cara, ¿sí? Como habla uno con un amigo. Interesantísimo, ¿no? De verdad que es sorprendente lo que menciona acá la palabra de Dios, ¿no? Y... Antonio. Sí.
Antonio, Sí. Antonio, en el libro de Éxodo hay varias veces que se comenta o se escribe o se registra varias conversaciones de Moisés con Dios, ¿no? Y donde o Moisés le pregunta o el Señor le responde a Moisés. Desde su llamamiento de Moisés en Éxodo 3, es Dios quien le habla a Moisés y lo llama. Y luego hay el Éxodo 6, el Éxodo 7 y en Éxodo 33 donde mencionó Gaby, pero se ve una relación constante. Uno habla, el otro escucha y hay respuesta y hay una constante allí comunicación, ¿no? De lo que puedo notar. Gracias, Danita. Por eso decía, ¿no? Que que al final vamos a poder tener algún tiempo de preguntas, pero no sé si me equivoco, pero me parece que es con la persona que más Dios se comunica en toda la Biblia. ¿Sí? No olviden que, como dice Dali, hay pasajes donde Moisés sube a la montaña en Sinaí, está 40 días ahí comunicándose con Dios, luego Dios le está mostrando todo lo que es la ley y en fin, ¿no? Entonces, es mi deseo, hermanos, que al terminar este estudio de la gran historia de Dios, que seguro ya para ese tiempo habrá acabado la pandemia, si cada uno de nosotros poseamos no solamente ese tipo de fe como la de Moisés, sino que también podemos tener ese tipo de comunión, ¿sí? De comunión tan estrecha que Moisés tenía con Dios, ¿sí? Y que Dios pueda obrar también por medio nuestro para su gloria. Es grande el desafío, ¿no? Yo de verdad al estudiar la vida de Moisés me ha desafiado bastante. Ojo, porque como decía, ¿no? O sea, nosotros también tenemos ese, como dice el Nuevo Testamento, ese acceso directo ahora con Dios. Y Dios está esperando de nosotros que le busquemos diariamente en oración y Él quiere tener esa comunicación fluida también con nosotros. Si bien es cierto, no nos va a hablar de manera audible como lo hizo con Moisés o otros siervos de Dios, ¿no? Pero por lo menos hay esa bendición, ese milagro que le llamo yo, ¿no? De poder hombres tan pecadores como nosotros y imperfectos como lo fue Moisés, de poder tener esa comunión tan íntima, ¿sí? Tan directa con Dios, y tenemos en Jesucristo el ejemplo perfecto, ¿no? De cómo él tenía esa estrecha comunión con su Padre. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos en el libro de Éxodo una fuente valiosa de instrucción para la iglesia cristiana. ¿Sí? Tenemos la Pascua, ¿no? Que tiene un simbolismo, un significado grande, la salida de Egipto con todo los milagros de las plagas, ¿no? Las largas jornadas del pueblo peregrino a través del desierto, el pacto, los objetos del tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, y todo esto es ilustrativo de Cristo y de su obra, ¿sí? Entonces, así también hay varios aspectos de la experiencia cristiana, ¿sí? Que son mencionados también aquí en el Éxodo, que nos van y nos deben servir a nosotros. Hermano Mario Dubú, ¿puede por favor leer 1 Corintios 10, de 5 al 11? Presten bastante atención, es interesante, ¿no? Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 5 al 11. Buenas noches. Buenas noches, hermano. 1 Corintios 10, del 5 al 11. Perfecto. Y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos.
ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, los cuales causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Gracias, hermano. Sí, y luego sigue diciendo, ¿no? Que en el 11, que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, ¿sí? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Gracias, hermano Mario. Entonces, se dan cuenta, o sea, si están escritas ahí, no es solamente como simple historia para nosotros conocer algunos hechos, sino también para aplicarnos en nuestra vida. ¿Sí, hermanos? Entonces, el desafío más grande que yo encuentro al estudiar la gran historia de Dios en el libro de Éxodo es hacer frente a algunos pasajes particulares, ¿sí? Que aparentemente ponen en tela de juicio los atributos morales de Dios, particularmente su justicia y su amor, ¿sí? Textos tales como ejemplo, cuando habla de las consecuencias del pecado de los padres en sus hijos. ¿Se acuerdan cuando dice, ¿no? En Éxodo 20, ¿no? Que Dios es un Dios celoso que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo podría decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo con el pecado que hizo mi padre o mi abuelo? ¿No? Entonces, pero hay también temas como la esclavitud o determinadas acciones de violencias que nos parecen difíciles de asimilar, ¿no? Como dar muerte a un hombre por trabajar el sábado, ¿no? Por quebrantar la ley. Entonces, vamos a ver, por cuestiones de tiempo, hermanos, vamos a ver solamente algunos de los aspectos más saltantes que aprendemos de este libro de Éxodo, ¿no? Entonces, más o menos, para ubicarnos en la historia, dicen los estudiosos que todo esto que está en el libro de Éxodo sucedió 1280 años antes de Cristo, ¿ya? No se sabe con exactitud cuál es el faraón el que se enfrenta a Dios, ¿sí? Y a Moisés, ¿sí? Pero se cree que fue Nerentab, ¿no? Uno, como decía, de los Ixos, ¿ya? De los que conquistaron a Egipto. Y hermanos, algo que también, antes de ver los aspectos más importantes de Éxodo, me gustaría que pensemos que Jesús no dudaba, ¿sí?, en enlazar la autoridad de sus propias enseñanzas con las de Moisés, ¿sí? Entonces, para mí eso es un hecho muy importante, ¿no? Que Jesús hizo mucha mención, bastantes en ocasiones, a Moisés y a lo que está escrito ahí. Entonces, eso le da un peso tremendo para que saber que no son simples leyendas, como les decía al comienzo, ¿no? O mitos, o historias que alguien inventó. Son ciertísimas porque Jesús las avaló. Es más, Jesús dijo, Moisés escribió de mí, ¿sí? En Juan 5, 45 al 47, no lo vamos a leer, pero ustedes saben, ¿no? Que Jesús dijo, ¿no? Moisés escribió acerca de mí. Entonces, es interesante cómo el Señor Jesús le da todo el peso a la ley, ¿no? Y en fin, a todos los hechos. Pero bien, veamos, esto ha sido la introducción nada más. Ahora sí, veamos entonces, qué hechos saltantes podemos sacar del libro de de Éxodo. Una de las cosas para mí más maravillosas, hermanos, que tenemos en el libro de Éxodo, es que nos muestra el nombre de Dios, ¿sí? En Éxodo 3:14, ¿se acuerdan cuando Dios está comisionando a Moisés, ¿sí? Para que vaya a Faraón, le dice Moisés, bueno, y se me preguntan, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué les voy a decir? Y acá Dios le dice a este siervo, a Moisés, el siervo suyo, su nombre, ¿no? Yahvé, ¿no? Que es yo soy el que soy, o yo seré el que seré, ¿sí? Que nos muestra que Dios es un Dios eterno, ¿sí? Sin cambios ni mudanza de su ser. Algo muy, podríamos pasar mucho tiempo hablando, hermanos, del significado del nombre de Dios, ¿no? Pero no es el propósito, no extendernos tanto. Pero también nos muestra el libro de Éxodo la soberanía de Dios,
Cuando leemos Éxodo, podemos ver que Dios es soberano, no solamente sobre la naturaleza, ¿no? Sino también sobre los hombres, incluidos los poderosos como el faraón. El faraón se creía Dios, ¿sí? Descendiente del sol y en fin, ¿no? Entonces, también nos muestra que Dios es soberano sobre las naciones y que nada puede frustrar sus planes, ¿sí? Éxodo nos muestra también la santidad de Dios, ¿sí? Sus juicios, su misericordia, su fidelidad, ¿sí? Dice que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, dice en Éxodo 2:24, ¿no? Cuando llama a Moisés, él le dice, ¿no? He escuchado el clamor de mi pueblo, ¿sí? Y me he acordado del pacto que hice con Abraham, ¿no? Con Isaac, con Jacob, y entonces ahí nos habla de la misericordia de Dios. ¿Qué más nos muestra Éxodo? Éxodo también nos muestra la pecaminosidad del hombre, ¿sí? No solamente del faraón en su orgullo, ¿no? Y impiedad y obstinación de no querer dejar salir al pueblo de Dios, sino también de los capataces egipcios que están maltratando al pueblo de Dios y también del pueblo escogido, ¿sí? Es interesante, a mí, es algo que me sorprende a mí, la incredulidad, el descontento, ¿sí? La ingratitud, la murmuración, la idolatría del pueblo de Dios en el Éxodo. Ahora, es fácil señalar nosotros a este pueblo, ¿no? Pero sin duda, hermanos, no estamos lejos también nosotros de parecernos a ellos, ¿sí? ¿Qué más nos muestra Éxodo? Éxodo nos muestra también la necesidad de expiación del pecado. Sabemos que la santidad de Dios impide que el hombre llegue a él. Sin antes no se soluciona el problema, o el grave problema del pecado. Ahora, los sacrificios ordenados en el Éxodo tenían solo un carácter simbólico, pero los ojos de Dios, ¿sí?, apuntaban a la muerte expiatoria de su Hijo, y eso está en Hebreos 10. Si podemos leer después todo el capítulo 10 de Hebreos, vamos a ver claramente cómo dice, ¿no?, que los sacrificios del Antiguo Testamento son solamente una sombra de lo que había de venir, ¿no?, apuntando al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. También nos muestra Éxodo la finalidad de la liberación del pueblo de la situación opresiva de Egipto, ¿sí? Dios quería que su pueblo sea libre para que lo sirva, ¿sí? Y para que sea de bendición a otros pueblos, o sea, que pasen de la servidumbre al servicio, ¿sí? Y ese debe ser también la experiencia de los cristianos hoy en día. El Señor nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha traído a su libertad, pero con un propósito, ¿no? De darnos vida eterna, pero también de ser luz nosotros para otras personas. ¿Qué más nos muestra Éxodo? Nos muestra la ley, ¿sí? Una normativa ética. El pueblo de Dios que había sido liberado debe vivir conforme a la voluntad de Dios. Aunque entender el concepto bíblico de ley puede ser complejo, pero la finalidad es hacernos vivir santamente, ¿sí? Y eso es algo que va a demandar Dios siempre, hermanos, ¿sí? No solamente en el Éxodo, sino también a lo largo de toda la Biblia, Dios va a demandar de sus hijos santidad, ¿sí? ¿Qué más nos muestra, hermanos, Éxodo? Nos muestra a un Dios que mora entre su pueblo. Esto es algo asombroso, hermano, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en una lección aparte, lo que es los 10 mandamientos y el tabernáculo, pero este tabernáculo era la tienda donde habitaba la gloria de Dios, ¿sí? Y así termina el libro de Éxodo, ¿no? En Éxodo 40, ¿sí?, versículo 34, donde dice que la gloria de Dios llenó, ¿sí?, ¿no?, el tabernáculo, ¿sí? Y entonces, y es hermoso ver eso, ¿no? Que el pueblo de Dios en el Éxodo podía ver la presencia, ¿sí?, de alguna manera, de Dios en medio de ellos, ¿sí? Ahora, Jesucristo, el Verbo Divino, que habitó entre nosotros, ¿sí?, como dice Juan en el capítulo 1, es la expresión más sublime de Dios morando con su pueblo, ¿sí?
pero esta promesa o esta bendición tendrá su cumplimiento cumbre en la ciudad celestial, como dice Apocalipsis 21:3, donde Dios morará con nosotros, ¿no? Entonces, pero aquí me gustaría que meditemos en algo, hermanos, ¿no? Que sucedió con el pueblo en el Éxodo, en la salida de Egipto, y me parece, o estoy casi seguro que sucede también con nosotros, porque no olvidemos que la presencia de Dios mora también en nosotros, con nosotros, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Aun cuando Dios estaba guiando al pueblo, ¿sí? Dice que una nube los cubría de día y en la noche una luz, ¿sí? Pero aun cuando Dios estaba morando con su pueblo, como mora con nosotros hoy en día, tendremos pruebas y aflicciones, ¿sí? Y ahora Dios planea que estas pruebas fortalezcan nuestra fe y nos moldeen más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Si el pueblo hebreo, hermanos, en el desierto es un cuadro del creyente en el mundo, Dios no ha prometido que la vida cristiana será pura alegría y felicidad. En verdad, el Señor nos advirtió que tendríamos dificultades en este mundo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Sí, estas cosas se han hablado para que en mí tengan paz, pero en el mundo tendráis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces, tremendo, ¿no? O sea, que a veces pensamos que el tener la presencia de Dios dentro de nosotros, ya el camino hacia nuestra patria celestial va a ser fácil, y no es así, hermanos, ¿no? O sea, el pueblo de Dios en el desierto tuvo que pasar por un sinfín de dificultades, que no las pasamos nosotros hoy en día. Ojo, ¿no? Nosotros como creyentes nos las llevamos fácil, de verdad, ¿no? O sea, tenemos pruebitas, eso, pero yo no me imagino un día, ¿sí? Caminando por ese desierto, sin agua, por ejemplo, ¿no? O sea, o alimento, ¿no? Entonces, pero ahí está, hermano, ¿no? Entonces, solamente quisiera mencionar, hermanos, algunas cositas, ¿no? Que suceden en el libro de Éxodo. ¿Se acuerdan cuando Dios da su nombre a Moisés? Yo soy el que soy, Yahvé, y también le da unas señales para que el pueblo sepa que Moisés está siendo enviado por Dios. ¿Se acuerdan? Una de las señales era la vara, ¿sí? La vara que lo iba a tirar y se iba a convertir en serpiente. Y cuando Moisés va a Faraón, no sé si se acuerdan, dice que también los magos, los adivinos, hicieron lo mismo. Yo les pregunto, ¿con qué poder pudieron hacer esto? Sin duda, se trata de operaciones de poderes ocultos, satánicos. Y eso es lo mismo que pasa hoy en día, hermanos. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros los creyentes se nos ha dado autoridad, ¿sí? Y podemos ver el poder de Dios hoy en este día, también Satanás sigue obrando y trata de imitar cosas que los cristianos hacemos bajo la guía de Dios. Estoy hablando de estas campañas de milagros, de sanaciones que se dan. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos, ¿sí? Satanás también usa sus huestes para imitar las cosas que Dios hace. Entonces, Dios es un Dios poderoso que sigue haciendo hoy en día milagros, sigue mostrando su poder, ¿sí? Pero su enemigo no se queda tranquilo y también trata de imitar, así como estos magos que también pudieron convertir sus varas en serpientes, imitar la obra de Dios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que las plagas que Dios envió sobre Egipto no son un acto de venganza de parte de Dios, ¿sí? Castigando a quienes habían tratado mal a su pueblo, sino que se dan con el fin de facilitar su liberación de la opresión, ¿sí? Mediante las plagas, Dios quiere enfatizar el poder y su gracia, ¿sí? Más que una sola experiencia que terminaría pronto con el exterminio de los egipcios, ¿sí? Y esto también, hermanos, va a servir como lección para otras naciones. No sé si se acuerdan cuando llegan los espías a Canaán,
¿sí? Ahí ya sabían todo lo que Dios había hecho en Egipto. Entonces, las cosas maravillosas que hoy día Dios hace por medio de su iglesia, por medio de nosotros, tienen ese mismo propósito, exaltar darle gloria a Él y que otras personas puedan ver su poder. Por eso a mí me gusta cuando alguien se para y cuenta su testimonio, porque ahí podemos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y la gente tiene que conocer el poder de Dios, porque hay mucha gente que ha dejado de creer en Dios porque piensa que ya, sí, en el Antiguo Testamento hizo milagros y abrió el mar y todo lo demás, pero hoy día ya no, está con los brazos cruzados, no, es falso, hermano. Dios sigue obrando de manera milagrosa, podría decir yo hoy en día, ¿no? O sea, no ha cambiado nuestro Dios, ¿sí? Otra de las cosas también maravillosas del Éxodo es la Pascua, ¿sí? Que significa pasar por encima o perdonar, ¿sí? Entonces, el pueblo hebreo, hermanos, salvó por un acto de obediencia, de fe, al aceptar sin cuestionar la palabra de Dios que le dice, la salvación es por gracia, por lo tanto necesitamos apropiarnos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y untó los dinteles de su casa, la puerta de su casa con la sangre. Igual nosotros también hoy día necesitamos creer en la obra de Jesucristo, ¿sí? Entonces, el Éxodo, hermanos, la salida del pueblo hebreo es de tanta importancia que presta su nombre a todo el libro, ¿sí? A pesar que contiene, como hemos dicho, material muy importante como la promulgación de la ley, el establecimiento del tabernáculo, la consagración del pacto entre Jehová y su pueblo, ¿sí? Entonces, ya Dios no solamente tiene un pueblo, ¿sí? Sino también les da una constitución, que es la ley, ¿sí? Y los profetas e historiadores siempre van a volver al Éxodo para hacer mención a este hecho tan importante, ¿sí? Como es la liberación de su pueblo de la esclavitud. Y como les decía, hermanos, hay hechos milagrosos como el maná, ¿sí? Cómo Dios pudo alimentar a su pueblo durante todo ese tiempo, los 40 años que estuvieron en el desierto. Y Jesús usa también esta ilustración del maná para hablar de él como el pan de vida, ¿sí? En Juan 6:35, ¿sí? Entonces, haciéndonos ver que así como el pueblo necesitó alimentarse en el desierto de este maná, nosotros también necesitamos alimentarnos diariamente de él, de su palabra, ¿sí? Pregunto, durante toda esta pandemia, hermanos, estoy seguro que todos nosotros hemos visto la provisión del Señor, ¿sí? Supliendo nuestras necesidades. Pero ¿cuál ha sido nuestra actitud para con Dios? ¿Hemos tenido una actitud de queja y descontento ante Dios? ¿Sí? Como lo tuvo el pueblo, porque miren, o sea, el pueblo, o sea, está viendo cosas maravillosas de parte de Dios, no solamente las plagas, sino el agua que brota de la peña, el maná que cae del cielo, las codornices, y no cesan de murmurar. Y no solamente eso, sino que no cesan de desobedecer a Dios, ¿sí? Dios les acaba de decir que no se hagan ningún ídolo, y apenas Moisés se demora un poquito en el monte, que empiezan ellos a levantarse un toro, a hacerse un ídolo y a provocando la ira de Dios. Entonces, hermanos, solamente para terminar, quiero mencionar algo importante del libro de Éxodo y casi de todo el Antiguo Testamento. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay promesas de parte de Dios que han sido hechas para el pueblo judío, para los hebreos, y no aplican para nosotros. Si pueden ver en Éxodo 23-25, por favor, para terminar. Éxodo 23, versículo 25, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, dice la palabra de Dios.
y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Si nosotros tomamos esta promesa para nosotros, diríamos que nadie va a enfermar de coronavirus. Ningún creyente podría enfermarse. Y eso sabemos que no es cierto, porque aún el apóstol Pablo y grandes siervos de Dios enfermaron y nosotros también enfermamos. Entonces, ¿sí? No todas las promesas del Antiguo Testamento son para los cristianos, ¿sí? Claro, hay promesas que Dios ha hecho para nosotros, como por ejemplo, que va a suplir nuestras necesidades, que va a darnos alimento, vestido, contestar nuestras oraciones según su voluntad, pero las bendiciones que Dios nos ha prometido son de carácter espiritual, como dice Efesios 1:3, ¿sí? Entonces, solamente eso quería mencionar, hermanos, para que tengamos en cuenta cuando leemos estos hermosos pasajes de la Escritura como es el Éxodo. Ahora sí, estamos hablando entre señas, no tenía audio. Gracias, Antonio, gracias, hermanos, por este estudio.